Buenos días, mis hermanos. Bueno, como decían los hermanos, arrancamos otro año y ustedes recordarán que antes de las reuniones anteriores, donde teníamos meditaciones de parte de Omar y de Guillermo acerca de Navidad y Año Nuevo, antes de esto nosotros veníamos viendo el Evangelio de Juan. Pero bueno, arranca un año nuevo y ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Seguimos con el Evangelio de Juan. Porque, como decimos siempre, cambia el almanaque, pero estas fechas son importantes si es que sirven para replantear algo y tomar alguna decisión en el temor de Dios, y es oportuno hacerlo, como también es el 20 de abril o el 4 de septiembre o cualquiera sea el día. Si no, otra cosa no cambia, nosotros somos los mismos, nuestras necesidades son las mismas, las necesidades de la iglesia son las mismas, y vamos a seguir con la ayuda de Dios viendo el Evangelio de Juan. Y bueno, recordamos un poquito, veníamos viendo el principio del ministerio del Señor. Veíamos cómo era presentado por Juan el Bautista, cómo hacía el primer milagro en las bodas de Caná, cómo hizo la primera limpieza del templo, después hubo otra en el final de su ministerio. Y se presenta ante Nicodemo, y si bien el Señor ya tenía discípulos, ya tenía gente que lo seguía, y ya había hecho milagros y señales, lo dice Nicodemo en el capítulo 3 al principio del verso 2, que hacía señales y Dios estaba con él, todavía el ministerio del Señor no había tomado la dimensión que tomaría más adelante, donde él no podía caminar libremente porque se agolpaba a la gente, y una mujer que estaba enferma con mucho esfuerzo apenas pudo tocar el borde de su manto, y alguna vez algunos quisieron traer un amigo enfermo y era imposible, de tal manera que tuvieron que hacer un agujero en el techo para poder presentárselo por la cantidad de gente que seguía al Señor. Bueno, no es esta la ocasión, sino que es el principio de su ministerio. Y en esta situación vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 3, versos 22 al 36, que dice así. Juan 3, verso 22. Dice que después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal. Y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hasta aquí nomás en la lectura esta mañana. Y comienzan los versos 22 al 24 diciendo algo que había ocurrido a la predicación del Señor. Evidentemente la gente empezó a creer, empezó a convertirse, y venían, y dice la palabra de Dios, dice el Evangelio de Juan, que él los bautizaba. Ahora, aquí encontramos la primera dificultad. Un poquito más adelante, vamos a ver con la ayuda de Dios, seguramente Dios mediante el domingo que viene. El capítulo que sigue, en el 4, verso 2, dice: aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Y uno puede decir, la palabra de Dios es inspirada por Dios. Cada una de las palabras que están escritas en la Biblia, en su original, son inspiradas por Dios y no tienen error. Bueno, y lo más cercano que tenemos al original, que es el interlineal de griego,
dice esto mismo, que el Señor bautizaba. Entonces, es que acá hay una inexactitud. No, no es así de ninguna manera. No es así, no hay errores en la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, dice el capítulo 4 que los discípulos bautizaban. Y es que ellos bautizaban por autoridad delegada de parte del Señor. Dios se manejó así a lo largo de toda la historia, a lo largo de la historia de Israel, a lo largo de la vida de la iglesia. Así lo mandó, así lo enseñó, aun cuando Él estaba en la tierra. Cuando Dios mismo, hecho hombre, estaba en la tierra, delegaba tareas. ¿Cuánto más en otros tiempos, donde Dios alguna vez, esporádicamente, aparecían teofanías? ¿Qué son teofanías? Son apariciones corporales de Dios, que son muy raras excepciones a lo largo de la historia. El tiempo donde Dios vivió entre nosotros fue el tiempo donde Jesucristo estuvo aquí en la tierra. Ahora, Juan el evangelista, no el bautista, Juan el que escribió este evangelio que estamos leyendo, sabían que los discípulos lo hacían por autoridad delegada del Señor. Entonces, era lo mismo que lo hiciera el Señor, porque Él le había dicho que lo hicieran. Por eso lo escribe así. No hay inexactitudes, no hay errores en la palabra de Dios. Lo cierto es que Dios delega tareas en su pueblo. Delega tareas a encargados. Y si sus delegados y sus mayordomos, el que ejerce autoridad de parte de otros, que en este caso es Dios, no contradice la palabra de Dios, como ocurrió con Pedro más adelante, donde le dijo: Señor, que no te acontezca esto de ninguna manera. Le había dicho que no fuera a la cruz. Bueno, esto estaba contradiciendo el plan de Dios y el Señor lo tuvo que reprender. Pero si lo que ellos hacen no contradice la palabra de Dios, hay que tomarlo como de parte de Dios. Ahora, ¿esto significa que entonces no se puede estar en desacuerdo con estos hombres? No, de ninguna manera no significa esto. Se puede estar en desacuerdo. ¿Cómo que no? Dios tiene distintas formas de hablar. Una es la que decíamos recién, por parte de los hombres a los cuales Él delega responsabilidades y delega la enseñanza. Y esta es una forma, pero hay otras. ¿Cuáles son las otras? La otra es por la palabra de Dios misma, por la Biblia. Dios nos habla por medio de la Biblia. ¿Otra cuál es? La otra es la oración. Muchas veces pensamos que la oración es para informarle a Dios de nuestras necesidades. La mayor cantidad de veces sirve para nosotros convencernos de los propósitos de Dios, para escuchar nosotros a Dios. Otra forma, ¿cuál es? Por los hechos que suceden. A mí me llama mucho la atención allí en Jeremías 32, donde el profeta dice: vino a mí palabra de Dios diciendo, y más o menos dice que va a venir el primo a ofrecerle la heredad porque la quería vender y él tenía prioridad. Dice Jeremías que allí vino el primo, le ofreció esto, y me llama mucho la atención que dice: entonces entendí que era palabra de Dios. Pero ¿cómo? ¿Nunca arrancaste diciendo vino mi palabra de Dios diciendo? Sí, pero los hechos lo confirmaron. Entonces Jeremías ahí terminó de entender que Dios lo estaba guiando en esto que él entendía de parte de Dios. Estas son cosas que pueden traer una convicción espiritual, que no es otra cosa que el Espíritu dando testimonio a nuestro espíritu. Ahora, si estas últimas cuestiones, la palabra, la oración, los hechos que ocurren, traen a nosotros una convicción que contradice a las autoridades que Dios pone, que son los responsables, es un riesgo grande, ¿no? Lo que voy a decir, es un riesgo. Pero puedo sostener en ese caso mi parecer. Si yo tengo esta convicción traída por la palabra de Dios, por la oración, por los hechos, puedo estar en desacuerdo. Puedo tener un parecer distinto. Pero hermanos, me lo tengo que guardar para mí. No lo puedo, nunca puedo propagar esto. Nunca puedo buscar gente para decir esta convicción que yo tengo. Y esto es muy serio. Es muy serio, porque si yo esta convicción que tengo en forma personal y que puede ser lícita, y que de hecho yo alguna vez también estuve en desacuerdo con alguna decisión de los ancianos, me la guardo para mí, es lícita, pero si empiezo a propagarla, es muy serio. Porque esto lo que trae es división. Esto no es otra cosa que rebelión, que sedición, y es algo muy serio. Tanto es así que Tito, en capítulo 3, verso 10, dice: mirá, si alguno persevera en esto, si al hombre que cause división, después de una y otra amonestación, desechalo, porque esto es serio. Es serio. Algo que es lícito, que nosotros podemos tener, que es un desacuerdo con las autoridades de la iglesia, se transforma en algo que es muy complicado, porque esto divide iglesias, si nosotros propagamos este parecer. Nunca, por más convencidos que estemos, tenemos que hacer esto. Hermanos, tenemos que seguir el principio de David.
David había sido ungido como rey de Israel, estando aún como rey Saúl. Y él había sido ungido por el profeta como rey de Israel. Después, Saúl, que se había desviado de la fe y hasta había empezado a tener problemas mentales, lo quiere matar, David huye. Y por un par de oportunidades él tiene ocasión de matar a Saúl sin que Saúl siquiera lo sepa. No lo había ni visto a David. Y David tiene la oportunidad de matarlo. Y sus hombres le dicen, ahí lo tenés, Dios te lo entregó, matalo. Matalo porque a vos te designó rey, vos tenés razón, él está equivocado, se desvió. Sin embargo, David dice, no voy a levantar mi mano contra el ungido de Dios. Hermanos, nunca es el camino, dice David, nunca. Aunque Dios nos haya dado algo y estemos convencidos que es así, nunca es el camino. Juan lo sabía, Dios dice que es así. Y por eso queda registrado en su palabra. Y esto que escribe acá no es una inexactitud, no es un error. Es una realidad que se vive a lo largo de la historia en el pueblo de Dios. Bautizaban a los discípulos, y era como lo hiciera el Señor les dijo que lo hiciera. Sigue el verso 25 diciendo, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. ¿Qué discusión tenían ellos? Bueno, dicen los comentaristas que aparentemente lo que discutían era qué bautismo era mejor, si el de Juan o el de Jesús. Ahora, hermanos, esta discusión que tenían los discípulos de Juan con los judíos no era una inquietud espiritual, porque si no hubiese quedado registrado en la palabra de Dios, y la Biblia en ningún momento contrapone un bautismo al otro, ni dice que uno es adversario del otro, en ningún lado figura esto. Esta discusión que ellos tenían era algo que surgía de la carne. ¿Puede ser de los sentimientos? Puede ser. ¿Puede ser de pareceres diferentes? Puede ser. ¿Puede ser porque uno le caía mejor que el otro? Sí, puede ser. Que tuviesen simpatía más con uno que con otro. Ahora, hermanos, si la discusión de los discípulos con los judíos era por estas cosas, por sentimientos, por pareceres, o por quién caía mejor, es muy difícil sostener una discusión, porque estas cosas están basadas en sentimientos. Y contra estas cosas es muy difícil tener argumentos, es muy difícil llegar a un acuerdo. Nunca la inquietud es espiritual, cuando la discusión es por compararse con otro. Nuestra medida, si no, sabemos que es el Señor, sabemos que es la palabra de Dios, no la comparación con otro. Por eso, hermanos, tenemos que tener cuidado cuando planteamos estas cosas y tenemos que ver cuál es el origen de las discusiones que planteamos. Porque no tenemos que enroscarnos en estas cosas. Dice 1 Timoteo 6, verso 5, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, no corruptos en cuanto a lo económico, sino que el entendimiento fue deformado por estas cosas, por los sentimientos, por simpatías, por demás cosas. Corruptos de entendimiento y privados de la verdad, apártate de ellos. Esto lo escribió después Pablo, pero le hubiese venido bien a los discípulos de Juan. Dicen, mira, no te enrosques en estas cosas. El Señor en Mateo 15, verso 14, cuando los fariseos se enojaron por algo que había dicho, ¿qué le dice? Déjenlos. No se enrosques con esto. ¿Por qué? Porque si no ocurre lo del verso 26. ¿Qué es lo que ocurre? Verso siguiente dice, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. ¿Qué es lo que ocurre? La consecuencia es que el diablo le hizo desviar a los discípulos de Juan la atención. ¿Y qué ocurrió? Fueron con cuestionamientos a Juan. Le dicen, bautiza, y todos vienen a él. Arrancamos por la segunda, al revés. Primero todos. Es una exageración provocada por los celos. No es que todos venían a él. De hecho, Juan estaba bautizando a otra gente. Pero era una exageración provocada por los celos. Y esto, hermanos, es de la carne. Esto es de la carne. Ahora, otro cuestionamiento era que estaba bautizando. Ahora, ¿se habían olvidado lo que Juan había dicho en el capítulo 1? Cuando dice, este es el Cordero de Dios, y bueno, lo que ya estudiamos anteriormente. ¿Se habían olvidado de esto? No, porque ellos mismos le dicen a Juan, del que tú diste testimonio. Pero evidentemente lo que se habían olvidado era que Juan les había dicho que el Señor Jesucristo era el Hijo de Dios, era Dios hecho hombre. Se habían olvidado un tema que no era para nada menor. No se habían olvidado de algo que tenía que comprar para el asado. Bueno, no tenemos el pan, nos faltan las achuras. No, un tema central les había dicho que era el Hijo de Dios. Juan les había presentado personalmente al Hijo de Dios. Y ellos se olvidaron. ¿Cómo podemos olvidarnos de algo tan importante? Bueno, colaron el mosquito y se comieron el camello. ¿Cuál es el mosquito?
estas cuestiones personales. ¿Cuál es el camello? Que el Señor Jesucristo era Dios. Y ellos lo estaban cuestionando. Así desvía el diablo nuestros pensamientos de las cosas importantes, con discusiones necias. Y empezamos a tapar agujeros y nos olvidamos del rumbo del barco. Ahora decimos, bueno, no hay que tapar agujeros. No, sí hay que taparlos, pero no tenemos que perder de vista nunca cuál es el objetivo. ¿Qué es lo importante? No podemos olvidarnos quién está detrás de estas cosas, que es el diablo, que quiere desviar nuestra atención del objetivo de lo que la iglesia tiene que hacer, de lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer. Porque hermanos, lo cierto es que el diablo no nos puede poseer, porque tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, pero sí nos puede utilizar. Yo siempre recuerdo muy de jovencito, las primeras veces que salía a predicar. Ever me pidió que lo reemplace en una iglesia muy lejos. Y le avisó mi nombre al encargado de la reunión. Y cuando yo llego, había un hombre mayor, supongo que sería el pastor, y me presento. Me dice, ¿vos sos Fernando de Gange? Como diciendo, esperamos a alguien como Ever, un hombre experimentado, mayor. Y me había mandado a mí con cerca de 21 años. Digo, sí, soy yo. Y me hace una cara así, como diciendo, bueno, ya que estás acá, como diciendo, bueno, ya que viniste de tan lejos, habla. ¿Quién lo utilizó, hermanos? A mí, imagínense, me puso una carretilla arriba de los hombros. Y esto no fue de parte de Dios. No fue de parte de Dios. El diablo muchas veces, si estamos con la guardia baja, nos puede utilizar. Y podemos ser estorbo para la obra de Dios. Sigue los versos 27 al 30, donde Juan dice, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de lo que yo dije. Y allí les vuelve a decir quién era el Señor Jesucristo y quién era Él mismo. Les vuelve a recordar lo que ya les había dicho, porque evidentemente era necesario. Era necesario volverles a centrar la atención en lo importante. Ahora, uno puede decir, ¿no puede el hombre recibir nada? No, si el hombre puede recibir algo que no venga del cielo. No puede recibir nada que permanezca si no viene del cielo. Como dijo Gamaliel allí en Hechos 5, verso 38. Si esto es de los hombres, se va a disolver. Ahora, si es de Dios, no, va a permanecer. El hombre no puede recibir nada que permanezca en cuanto a evidencias en su vida, que son las que no se pueden disfrazar. Las evidencias no se pueden disfrazar. No puede recibir las bendiciones que se ven a lo largo del tiempo, si son de Dios o son logros que se logran por el esfuerzo humano. El hombre no puede recibir nada que permanezca y que estas bendiciones y estas evidencias se repliquen y permanezcan en otros. Hermanos, si alguno tiene esta bendición, bueno, lo recibe del cielo, no hay otro lugar donde recibir estas cosas. Para esto, ¿cuál es la fórmula? Lo dijimos muchas veces, el verso 30. Es necesario que él crezca y que yo mengue. Y allí les dice una figura que ellos entendían perfectamente, habla del amigo del novio. Bueno, en la costumbre de aquel tiempo el amigo del novio se refiere al encargado, al maestro de ceremonias, que era el que guiaba, entre otras cosas, a los novios a la cámara nupcial. Un rol que era notable, pero que era secundario. Allí lo principal eran los novios. Y dice que se goza de la voz del novio. Literalmente se goza a causa de la voz del novio, a causa de lo que el novio, en este caso el Señor, tenía para decir. Sigue los versos 31 al 36, diciendo que de arriba viene, es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y Juan el Bautista repite algo que antes había dicho el Señor, y que antes había dicho él mismo. ¿Y qué es lo que está explicando en este lugar? Dice, el que es de la tierra, en cuanto a su origen, el que es de la tierra, en cuanto a su naturaleza, habla lo que está de acuerdo a su origen y a su naturaleza. Para hablar lo espiritual, hay que estar asociado con el cielo. Para hablar lo espiritual, hay que estar asociado con el que vino del cielo, que es el Señor. Si no, lo natural es lo otro, es hablar lo terrenal. Y hermanos, ¿en qué nos damos cuenta si estamos asociados con el cielo, con el Señor? Bueno, Dios tiene que cambiar nuestra naturaleza, por nuestra naturaleza es la terrenal. Estas cosas salen naturalmente. Tiene que haber evidencia en nuestra vida de cambios espirituales, que no son otra cosa que la manifestación de nuestra relación con el Señor en la tierra. Y esto se tiene que evidenciar en nuestra conducta. ¿Qué otra cosa dice? Dice el verso 32.
y lo vio y lo oyó, y esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Parece complicado, ¿no? Pero acá lo que está queriendo explicar Juan es que nadie hace esto de recibir la palabra de Dios por impulso propio. Dios lo pone. Dios pone este deseo de recibir la palabra de Dios. Acá hay una figura de dicción. Siempre decimos que el idioma original es muy rico. Y entre otras cosas tiene figuras de dicción que ellas mismas tratan de explicar una situación que en pocas palabras se escriben. ¿Qué es lo que quiere explicar la figura de dicción que usa el autor en el original? Bueno, es una figura de dicción que implica una negación universal. Dice, esto no es así para nadie, pero esta misma figura implica que no niega cuestiones individuales, como diciendo, universalmente para todos no es así, pero hay alguna excepción. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Que si nosotros estamos recibiendo el testimonio de Dios, es un privilegio, porque no es lo natural. Lo normal es lo otro, que nadie reciba su testimonio. Si nosotros escuchamos la palabra de Dios es porque Dios lo dispuso, porque Dios lo dio, y no es una casualidad. No es que dijo, bueno, ¿a quién le toca? Este, aquel, el otro, esto se escucha, nosotros no. No, Dios no juega a los dados con la gente. Y Dios tiene un propósito en nuestra vida. Por eso, hermanos, tenemos que prestar atención. Si Dios puso en nuestro corazón escuchar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, interesarnos en estas cosas, apartar este tiempo para nosotros, tenemos que poner atención. Es algo de muchísimo valor que no es normal. La verdad universal es que nadie se interesa en estas cosas. Solo hay algunos privilegiados, que somos nosotros, que Dios lo da para hacer. Si no tomamos esto en cuenta, es como el que pierde una fortuna en el taxi, cada 2 por 3 sale la noticia. Una persona perdió tantos miles de dólares en el taxi. Y yo siempre pienso, pero ¿cómo se olvidó? ¿No recuerda que lleva una fortuna en el maletín? ¿El valor de una casa? Quizá más. ¿Cómo se puede distraer tanto de algo tan importante? Bueno, hermanos, si nosotros no tomamos en cuenta que si Dios nos habla es porque tiene un propósito, no es casualidad. Somos como esta gente, tenemos que prestar atención. Uno tiene que decir al del taxi, presta atención. Llevas algo de mucho valor, bueno, de más valor de lo que tenemos nosotros. Que Dios nos dé esta oportunidad. Dice el verso 33, que el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Dice, si alguno toma en serio el testimonio de Dios, si alguno lo toma en cuenta, además del Señor mismo, esto es un misterio, ¿no? Dice que el Señor mismo da testimonio de que Dios es veraz, siendo que el Señor es Dios. Bueno, son misterios de la palabra de Dios. Pero además de esto dice, si alguno toma en serio el testimonio, puede decir ¿qué cosa? Que Dios no miente. ¿Por qué podemos decir que Dios no miente? Porque tenemos testimonio en nuestra vida. ¿Cuál es el testimonio que tenemos nosotros? Una vida cambiada. Nosotros, a diferencia de las religiones, podemos dar testimonio de lo que Dios hizo en nuestra vida. No solamente de lo que creemos, sino de lo que Dios hizo. Y este testimonio es innegable. Podemos dar testimonio que siempre se cumple la palabra de Dios a lo largo de los años. Hermanos, la Biblia no es un libro de matemática, pero se cumple como tal. Los principios espirituales son tan ciertos como los principios matemáticos, como los principios físicos. Se cumplen siempre. Y si alguno presta atención, si alguno de nosotros presta atención al testimonio de la palabra de Dios, puede dar fe de esto, puede decir que esto es verdad. Dice el verso 34 que, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, por Dios no da el Espíritu por medida. Claro, no lo da por medida porque el Espíritu de Dios es una persona. Entonces no es que le da una parte, el torso, un brazo y la cabeza. No, es una persona. ¿Está o no está? ¿Cuál es el tema? El tema es si está libre o está presa. El Espíritu de Dios que mora en nosotros, mora enteramente, porque es una persona, volvemos a decir, pero puede estar limitado. Puede estar contristado, puede estar entristecido. ¿Cuándo ocurre esto? Bueno, si nuestra conducta no honra a Dios. Y termina los versos 35 y 36, diciendo, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermanos, aquí dice una realidad, que todas las cosas el Señor, Dios, el Padre, entregó en el Hijo. No hay otra forma de acercarnos a Dios que no sea por medio de Jesucristo. Y posiblemente haya entre nosotros alguien invitado, que no es parte de la iglesia. Bueno, le quiero decir que acá Juan dice que hay que tomar muy en serio esto, que no hay otra forma de acercarnos a Dios, que no sea por medio del Hijo. ¿De qué manera? Creyendo que Dios envió a su Hijo a pagar nuestros pecados, tu pecado, mi pecado, y pedirle en oración que Él gobierna nuestra vida, que reconocemos nuestro pecado, que queremos que Él
gobierne nuestra vida, sea nuestro Señor. Y esta es la única forma de cambiar nuestro futuro y de cambiar nuestro presente. Dice, si alguno no lo hace, la ira de Dios está sobre él. Está ausente de la vida. Y allí es donde se producen las situaciones tan tristes que vemos de la gente que no conoce a Dios. Bueno, es consecuencias de estar lejos de Dios. Y también afecta a la humanidad, la eternidad. El Señor vino a pagar nuestra salvación eterna. Si nosotros en este tiempo que estamos aquí en la tierra, que es limitado, no aceptamos a Jesucristo como Salvador, no le entregamos nuestra vida, lo que nos espera es una eternidad de perdición. Que no son ni 10.000 años ni 100 millones de años. Es una eternidad, no llegamos a entenderlo. Pero eso lo decidimos acá. Dice la palabra de Dios que a donde el árbol cayere, sea al norte o al sur, allí quedará. Lo que decidamos en esta vida, lo vamos a pagar en esta vida y en la futura. Y no hay otra forma de acercarnos a Dios que no sea por medio del Señor Jesucristo. Para terminar, hermanos, una conclusión cortita. ¿Cuántas cosas vimos en estos poquitos versículos? Con la limitación que nos da la virtualidad, ¿no? Entre otras cosas, el poco tiempo de que disponemos. Que el Señor nos bendiga para poder atesorarlas. Porque, aunque sean duras, es la palabra de Dios. Dice el Señor en Juan 5:39, lo veremos más adelante, Dios mediante, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso dijo el Señor. ¿Queremos más del Señor? Tenemos que dedicar más tiempo al Señor. Entre otras cosas, a la palabra de Dios. Porque en ellas encontramos la vida eterna para salvación. Algunos ya lo hicimos hace un tiempo, gracias a Dios, y la salvación no se pierde. Pero para ver cómo tenemos que vivir esta salvación, para que Dios se manifieste en nuestra vida. Hermanos, que el Señor los bendiga para que así sea, para bendición nuestra, de la iglesia, de los que nos rodean. Muchas gracias, el Señor les bendiga.